Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. La llegada del siglo XXI desató una ola de crímenes que conmocionaron a toda Venezuela. La década del 2000 se vio marcada por delitos y corrupción. Venezuela cambió su visión social, política y, por supuesto, desde el punto de vista criminal. Más crímenes, más violentos, más agresivos, crímenes quizá más sorprendentes, víctimas diversas. Creo que ha sido una época donde ya no hay diferencias entre quién es la víctima o quién no. Ya la deshumanización quizá de la opinión pública ante los hechos nos ha convertido en un poco egoístas, quizá por esto es bueno este tipo de programas, ¿no? La muerte nunca va a ser un hecho normal. En cualquier circunstancia, sea quien sea la víctima, sea quien sea el victimario, no nos podemos acostumbrar a la muerte. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. El periodista Ricardo Mateos y los comisarios jubilados Inver Ochoa, Sergio González y la abogada penalista Mónica Fernández serán los encargados de ilustrarnos de cómo ocurrieron los hechos. Linda Loaiza, una joven venezolana de padres colombianos, vivió en carne propia los desmanes, la violencia física, sexual y psicológica de manos de un hombre desalmado que la mantuvo encerrada durante 3 meses en un apartamento ubicado en Los Palos Grandes. Fue un caso de altísimo perfil público, primero por el victimario. El victimario era hijo de un importante rector de una universidad venezolana. Eso inmediatamente le elevó el perfil. Segundo, el victimario era una persona de clase media, media alta. Tercero, el lugar del suceso era el municipio Chacao, uno de los municipios en aquel momento más prósperos, más seguros y de clase media a clase media alta. Eso ya inmediatamente te diferencia los hechos de cualquier otra cosa. Las características aquí de la víctima, una víctima joven, presuntamente en aquel momento estudiante, todo lo que se rodeó en torno a la actividad presuntamente de ella como trabajadora sexual. Todo eso dio relevancia al hecho, más los hechos en sí, que fue la relación sexual sadomasoquista. A comienzos del año 2001, Linda Loaiza llegó a Caracas desde Mérida. Lo hizo con una de sus hermanas. Ambas querían buscar una mejor calidad de vida. Linda había detenido sus estudios de zootecnia en la universidad para probar suerte aquí en la capital. Esta joven andina de apenas 18 años de edad fue secuestrada y mantenida en cautiverio más de 3 meses por un sujeto quien posteriormente, luego de ser detenido y conocerse todo el hecho, fue bautizado como el monstruo de los Palos Grandes. A pocos días de llegar a Caracas, reseña el portal semana.com, Linda Loaiza y Luis Carrera Almoina se conocen en un centro comercial caraqueño. Él la había contactado a través de un aviso de prensa que, según el portal, ella había colocado ofreciendo sus servicios como dama de compañía. Los encuentros se hicieron frecuentes hasta que comenzó una relación entre ambos. Dice el portal que se fueron a vivir juntos en un hotel del centro de la ciudad. En ese periodo, el monstruo, según relata la nota publicada, le había ofrecido hasta pagarle una carrera en la universidad. Fue una privación ilegítima de libertad mezclada con todo tipo de violencia en su contra.
Las manos y el rostro de Linda Loaiza muestran las marcas de la maldad dejadas por Luis Carrera Almoina, un hombre de familia honorable, pero que era arropado por el desprecio que sentía hacia las mujeres. Luis Carrero Almoina infirió en ella marcas, estigmas, torturas, vejaciones que fueron comprobadas a través de las experticias técnicas y forenses. Eso reposa en actas procesales. El caso es de conmoción, motivado a que este señor, de alguna u otra forma, era reconocido dentro de la sociedad venezolana, proviene de padres y madres con una holgura económica bastante notable y que de igual forma proviene pues, de padres que desarrollan, o su estructura de negocio es el conocimiento, algo tan sagrado como es el desarrollo integral del ciudadano dentro de una sociedad. Hacia finales del mes de julio, y en un descuido de su captor, Linda Loaiza logró pedir auxilio por una ventana. Vecinos alertaron a funcionarios de Polichacao y ellos irrumpieron y rescataron a la joven. En agosto fue detenido Carrera Almoina, quien quedó recluido por órdenes de un juez en el apartamento de su padre ubicado en Los Palos Grandes. Este caso pasó a la historia como el primero en ser documentado como violencia de género con graves consecuencias en la víctima. Linda Loaiza luchó por conseguir justicia y que se condenara al agresor. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, retrasos y hasta destrucción de evidencias. 59 jueces se negaron a conocer el caso, 38 veces difirieron las audiencias y unos 76 funcionarios del sistema judicial revisaron su expediente. Finalmente, 6 años después, Luis Carrera Almoina fue condenado a 6 años y un mes de prisión por todos los delitos que cometió contra Linda Loaiza. Yo tuve por unos días el caso de Linda Loaiza en mi tribunal porque fue un caso que además tuvo mucha convulsión dentro del Poder Judicial. Los jueces eran recusados y los expedientes pasaban de un tribunal a otro mientras se decidían las recusaciones, o recusaba a la víctima o recusaba al victimario, porque en un momento dado se absolvió al victimario. Y eso generó un boom en el Poder Judicial venezolano y generó un boom en la opinión pública. Con absoluta responsabilidad, el victimario de Linda Loaiza fue sentenciado por la opinión pública antes que por un tribunal. Y al ser sentenciado por la opinión pública, la absolutoria de un juez que evaluara los hechos desde la objetividad de las evidencias y desde la responsabilidad o no criminal de la víctima en los hechos, pues lamentablemente tenía un altísimo costo judicial, un altísimo costo político y un altísimo costo ante la opinión pública. Hoy día, la lucha sigue intacta, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibiera la denuncia de esta mujer en noviembre del año 2007 y se le diera derecho de palabra en febrero de este año 2018, donde manifestó que se trató de un caso de justicia y no de venganza. Estás viendo Rostros del Crimen. Desde el año 2000, el repunte de delitos como el homicidio y el secuestro fue de por lo menos el 100%. Entrábamos entonces en una de las épocas más violentas que ha vivido Venezuela. De cerrar 1999 con 5.974 homicidios en todo el país, según cifras oficiales, el año 2000 cerró con 8.022 y así paulatinamente hasta llegar a 12.257 homicidios en 2006. Es por esta razón que el número de casos que conmocionaron al país se duplicó. Los secuestros, por su parte, comenzaron a sumar víctimas asesinadas, lo cual abría el camino a una nueva estirpe de secuestradores, los cocosecos, que definía, y todavía lo hace, a quienes no respetan a sus víctimas porque no los ven como el botín que son. El desaparecido local nocturno La Guajira, ubicado en la avenida Barán de Caracas, a pocos metros del Palacio Presidencial, fue escenario de uno de los casos más terroríficos de la historia del país. Ocurrido el 30 de noviembre
del 2002. Ese día a la medianoche, un grupo de personas, un aproximado de entre 300 a 400 personas, se divertían allí en la discoteca La Guajira, la cual se encontraba ubicada en la avenida Baral, en la esquina de La Gorda, en el sótano de un hotel. Entre músicas y tragos, las personas que estaban allí consumiendo licor, pues quizás no se percataron de que el lugar se estaba incendiando. Cuando ya se vienen a percatar de ello, que se dan cuenta, ya el incendio ha alcanzado grandes proporciones. Quizás por el humo propio del ambiente no se percataron a tiempo. El burdel de La Guajira era un local, un local nocturno, donde se expedían licores y por supuesto donde también se generaban shows nocturnos de mujeres y donde la concurrencia era muy notoria para la época, ya que quedaba en el centro de la ciudad. En Venezuela, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, en Argentina los hechos lamentablemente, de los muertos calcinados han sido más comunes porque hay muchas actividades en discotecas donde la capacidad de los visitantes de la discoteca sobrepasa la capacidad permitida. En Venezuela no es tan común esto, porque yo siempre tengo una expresión, yo estoy convencida que Dios es venezolano. Pues, si tú aquí entras a un local nocturno y te das cuenta que no hay ni una sola medida de seguridad, ni en un local nocturno ni en muchos otros sitios, ¿no? Bueno, ese fue un caso que conmovió mucho porque hay como cosa irregular. El lugar donde funcionaba ese nightclub, en la esquina de La Gorda, una de las paredes, uno de los tabiques era fácil de fracturar. Entiendo que una persona vinculado, disgustado, ebrio, enamorado, quién sabe la razón exactamente, de una de las damas que trabajaba en ese negocio, fue rechazado. Y cuando él salió del lugar, consiguió algo de gasolina, sacó algo de gasolina de algún automóvil, sería así, y prendió fuego en las escaleras. Las escaleras se quemaron, la alfombra produce un gas tóxico, la gente empezó a intoxicarse y como las puertas estaban cerradas, la gente murió asfixiada, la mayoría, algunos quemados y otros asfixiados. El incendio se inició a la medianoche y fue extinguido en su totalidad a las 5 de la mañana. Las labores de los bomberos se hicieron difíciles porque el local quedaba en el sótano y quienes fueron testigos narraron cómo las personas que lograron salvarse salían desesperadas atropellándose entre sí mismos. Las autoridades registraron 47 personas fallecidas, 28 heridos y 500 vecinos afectados. Esta tragedia se convertía en ese momento en el incendio que más muertes había sumado. Solo lo precedía uno de 1985, donde murieron 25 personas. A la fecha, el cuerpo de bomberos que realizó las investigaciones no estableció con exactitud cuáles fueron las causas del incendio. Más sin embargo, lo dejan plasmado en su informe que el lugar no contaba con las medidas de seguridad propia para estos locales, no tenía una salida de emergencia, como te lo dije anteriormente, solamente tenía una puerta de entrada y salida, funcionaba en un sótano, allí en el local había una cocina, las luces propias del local, el cableado del local, las bebidas alcohólicas que allí se expendían, los cigarrillos que las personas estaban fumando, pues todo esto confabuló para que el incendio se propagara. Y hasta los momentos, como te lo dije, no se determinó con exactitud una causa. Quizás todos estos ingredientes pues fueron el punto de ebullición para ese incendio. En Venezuela tienes que haber responsabilidad por esto. Si tú no montas un local nocturno, tú tienes que cumplir las normas, tienes que estar evaluado por los bomberos, tienes que tener situaciones de riesgo. Las víctimas deben ser educadas, o los ciudadanos debemos ser educados en definitiva en cuáles son las zonas de riesgo, las zonas peligrosas, hacia dónde correr en el momento de un siniestro. Pero lamentablemente Venezuela es un país sin prevención de riesgos. Y al no tener prevención de riesgos, al final lo que te queda es la versión popular de ¡ay, qué lástima!
O mira, se quemaron las prostitutas. No pasa de allí, no pasa de allí. Después, fíjate, no se toman medidas, no hay educación ciudadana. Y creo que en este caso, más allá del hecho de la muerte, que es una muerte terrible. El comandante de los bomberos de Caracas de ese momento, Rodolfo Briceño, explicó que el local no tenía las condiciones de seguridad para las características del establecimiento y que el número de personas sobrepasaba la capacidad autorizada. También se dijo que el incendio en ese local, conocido además por ser supuestamente un prostíbulo, había sido provocado. La causa del incendio no se determinó por todo. Por un lado, hablaban de un cortocircuito producto de la falta de mantenimiento del local. Y por otro, decían que fue provocado por unos sujetos luego de una discusión. Lo cierto es que otros comercios y residencias cercanas resultaron afectados por este hecho. En este caso, como en muchos otros, la criminalística es terrible, porque te encuentras a las víctimas en posición de defensa, te encuentras a las víctimas tratando de huir y así quedan calcinadas. Entonces es una de las peores muertes que hay, inclusive para los criminalistas y para quienes en un momento dado tuvimos que decidir casos vinculados con personas calcinadas, como el famoso caso de La Planta en el año 97. Es terrible el levantamiento de los cadáveres de personas calcinadas. Al volver, descubra cómo funcionarios policiales acabaron con la vida de varios jóvenes inocentes. Estás viendo Rostros del Crimen. La noche del 27 de noviembre de 2005, 3 jóvenes estudiantes perdieron la vida injustamente en manos de funcionarios policiales. La masacre de Kennedy ocurrió el 22 de junio del 2005. Ese día, aproximadamente a las 10:30 de la noche, un grupo de estudiantes de la Santa María culminaban sus actividades académicas allí y cada quien se dispuso a retirarse a su vivienda. Como era de costumbre, un joven que conducía, era propietario de un Corsa, se ofreció a darle la cola a otros 5 compañeros, como normalmente lo hacía cada vez que tenía la oportunidad. Ese día no fue la excepción. Salen de allí de la Santa María ubicada en Petare y se dirigen a Kennedy. Se trata de un grupo de estudiantes de la Universidad Santa María que lamentablemente estuvieron en el tiempo y en el lugar menos indicado. Es un caso que fortuitamente lleva a este grupo de estudiantes de la Universidad Santa María a trasladarse a esa locación, ya que uno de los integrantes del grupo residía en ese lugar. Es cuando Leonardo González, el conductor del vehículo, se ofrece para llevar a una de sus compañeras de clase a su residencia, a su lugar, a su vivienda. Esto ocurre en horas de la noche. Una vez en el lugar, los jóvenes coinciden con una alcabala policial. Era una alcabala que estaba constituida por diferentes organismos de seguridad del Estado. El joven que va conduciendo observa que hay un grupo de personas allí en mitad de la calle, todos ellos con pasamontaña, portando armas largas. No observan ningún tipo de uniforme en las personas que están allí, algún uniforme policial, alguna patrulla que les haga presumir que se trata de un punto de control, por lo que piensan que son sujetos, son delincuentes que están allí asaltando, robando a los transeúntes, y resulta que eran funcionarios, era un grupo de funcionarios, entre ellos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Militar, a Policaracas y a la Policía Técnica Judicial, quienes habían colocado un punto de control allí en la búsqueda de un delincuente de la zona, quienes días antes había
robado el arma de reglamento de un oficial de la DIN y igualmente le había causado la muerte. Los jóvenes se asustaron y en lugar de acatar la orden, el conductor aceleró. Uno de los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar efectuó un disparo de fusil contra el carro. El proyectil rebotó e hirió al agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Luis Peña. Aparentemente los efectivos pensaron que el disparo había salido del vehículo en el que iban los estudiantes y comenzaron a disparar. Hirieron allí a una de las jóvenes. Luego se comprobó que el funcionario había sido herido por uno de sus compañeros. Varios metros más adelante, una segunda alcabala de la DIN y el 6CPC detuvo el vehículo y empezó a disparar contra los estudiantes, quienes lograron escapar avanzando hacia las casas de la zona. Más adelante detiene la marcha y tratan de bajarse del vehículo. Algunos de los jóvenes los logran. Ya en ese momento, dos de las muchachas que estaban dentro del vehículo habían sido heridas. El chofer, en intento por salir del vehículo, cae herido mortalmente allí, fue alcanzado por una bala de FAL. Los otros dos jóvenes son apresados por estos funcionarios y llevados hacia un callejón oscuro donde vilmente fueron ejecutados. Afortunadamente y gracias a la intervención de los vecinos, las tres otras jóvenes, pues se trataba de 3 muchachos y 3 damas, que fueron rescatadas allí. Este caso es la fiel muestra del exceso policial y quedó evidenciado con las condenas impuestas. No hubo permiso oficial para que un organismo como la Dirección de Inteligencia Militar instalara alcabalas para realizar operativos en el barrio. Lo hicieron a modus propio para supuestamente capturar a los delincuentes responsables del asesinato de uno de sus compañeros ocurrido 5 meses antes. Todo este operativo se había desplegado en la zona porque buscaban a un delincuente apodado el Davis, quien había asesinado el 25 de junio de ese mismo año a un funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar. Sin embargo, estos funcionarios violaron toda normativa oficial de procedimientos, pues usaron pasamontañas y estaban sin uniforme distribuidos en 2 puntos de la zona. A simple vista, eran una banda delictiva más. Lo trágico de este hecho fue que los funcionarios trataron de maquillar su error, indicando que se trataba de un enfrentamiento con delincuentes. Sin embargo, esta tesis fue descartada desde el primer momento porque se trataba de 6 jóvenes universitarios que habían salido de un examen y estaban camino a sus casas. Ese hecho marcó muchas cosas, marcó mucho temor de los policías en sus procedimientos, de alguna manera debilitó la solidaridad automática de quienes están en otros departamentos como balística, como hematología, de otros expertos. Pero el hecho de que fueran estudiantes y que, como te decía al principio, ya venía muy deslegitimada la función policial, allí se toma una de las primeras medidas de esta trilogía de hechos que fueron bastante seguidos todos, que es el tema de las alcabalas policiales, de que los funcionarios estén identificados, que cobran mucho más alto perfil en 2 casos que fueron el mismo año, simultáneamente, que fueron Sindoni y Fadul. En este naciente milenio, además, funcionarios de los cuerpos de seguridad del país se ven involucrados directamente con la delincuencia como partícipes y colaboradores inmediatos. La descomposición es mucho más visible y la violencia criminal mucho más cruenta. Todo empezó con un secuestro, pero las víctimas no vivieron para contarlo. Los detalles en la próxima parte. Estás viendo Rostros del Crimen. El drama del secuestro y posterior asesinato de los hermanos Fadul y del chofer de la familia se extendió por casi 2 meses entre febrero y abril del año 2006. El país entero se paralizó y lloró con una familia que siempre tuvo la esperanza de recuperar a sus 3 hijos de 12, 13 y 17 años aún con vida. Ya allí estamos hablando de secuestros express, ya entramos en una era distinta como que quizá la que se analizó en el programa vinculado con los años 70. Ya el secuestro es común, ya el secuestro es extorsivo por naturaleza, no busca ser político.
creo que ya nadie llamaría la atención en este momento con un secuestro de índole político. Son secuestros mucho más violentos, son secuestros mucho más extorsivos. El perfil de las víctimas es cada vez superior. Un caso que enlutó a toda la familia venezolana, un caso donde todos los que somos padres y quienes son madres de familia lo sintieron, lo vivieron en carne propia al ver la crueldad, al ver el ensañamiento, al ver el hecho como estos 3 niños fueron masacrados vilmente por un grupo de delincuentes y entre ellos conformados por funcionarios policiales, así como igualmente pues falleció el chofer de la familia. Sí, fueron 4 personas allí que fueron vilmente masacradas. Ocurrido en el año 2006, específicamente en el mes de abril, una comisión o una supuesta comisión de la Policía Metropolitana en el sector de Vista Alegre, al oeste de la capital, para el vehículo donde iban los hermanos Fadul conjuntamente con su chofer. En ese momento ellos se desplazaban para ir al colegio donde se desarrolla la actividad educativa de estos jóvenes, y es cuando a través de la fachada, nuevamente, de un organismo de seguridad del Estado, es lo que produce que estas personas de manera abierta detengan su vehículo para acceder a la petición de los funcionarios y la representación que puede ejercer una alcabala al momento de decirle a un ciudadano: señor, deténgase que vamos a chequear su vehículo. Eso fue lo que generó la parada. En ese instante, bueno, producto del que el vehículo ya estaba estacionado, las personas que integraban la supuesta alcabala abordan el vehículo donde iban los hermanos Fadul y su chofer y salen del sector. El hecho se registró a las 7 de la mañana aproximadamente en terrazas de Vista Alegre, cerca de donde vivían las víctimas. Cuando los secuestraron, iban al colegio. La noticia tomó carácter nacional rápidamente y en todo el país familias enteras se solidarizaban y pedían la liberación de los niños y del chofer. La policía trabajó día y noche para lograr el rescate, pero todo fue en vano. Al ver que transcurría el tiempo y no tenían ninguna respuesta, ningún resultado, le solicitan al Ministerio Público de que envíe el expediente hacia la División Nacional contra Extorsión y Secuestro del CICPC, quien continúa llevando a cabo las investigaciones. Lamentablemente ya se había perdido un tiempo valioso, habían transcurrido más de 10 días desde el secuestro, y en un caso de secuestro es primordial tomarlo desde el inicio, pues, para ir llevando la secuencia de todo el acontecimiento. Los sujetos que cometieron este delito formaban parte de una banda organizada con tentáculos en Colombia. Negociaron con la familia pagos millonarios, pero nunca se concretaron por quedar descubierta la operación policial que pretendía rescatar a los jovencitos y al chofer. Mes y medio más tarde, y luego de vigilias colectivas, de caravanas, cadenas de oración y una emotiva carta que la madre de los hermanos Fadul escribió a los secuestradores e hizo pública, los cuerpos de los niños y del conductor eran localizados sin vida en el sector San Antonio de Yare, el 4 de abril de ese mismo 2006. Hubo clamor de un pueblo que entendió el dolor de una madre que envió una carta pública a los secuestradores perdonándolos por el hecho. Hubo marchas, concentraciones masivas en todo el país, rogando por la liberación de las víctimas. Durante los días que siguieron se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en todo el país. Y el 6 de abril fue capturada Julia Maibeli Charte, encargada de alimentar a los hermanos durante el tiempo que permanecieron secuestrados. El testimonio de la mujer fue vital, pues gracias a ella lograron la detención de casi 20 personas, de las cuales 17 recibieron la máxima sentencia por su participación en el secuestro y posterior homicidio de las víctimas. Según informaría el Ministerio Público posteriormente, de los condenados a 30 años, 4 eran miembros de la Policía Metropolitana. Importante en el caso de los hermanos Fadul, al final se les fue de las manos a los secuestradores.
eran secuestradores no tan calificados, la presión de opinión pública se fue desviando, se habla internamente de que un homicidio llevó al otro, que se descontrolaron al sentirse descubiertos, pero en definitiva lo que los hunde es el homicidio de los 3 hermanos y de su conductor y el clamor de la madre. Inclusive es el único caso donde aún estando prohibido desde el punto de vista legal la cremación de las víctimas por ser una muerte violenta en un suceso de esa magnitud, donde se autoriza en Venezuela que por el clamor de la madre se hayan cremado a las víctimas. Al regreso, el secuestro de un empresario dio de qué hablar en la década del 2000. Estás viendo Rostros del Crimen. El 28 de marzo del año 2008 fue secuestrado el empresario de origen italiano Filippo Sindoni cuando circulaba por la avenida Las Delicias de Maracay en compañía de su chofer. El caso Sindoni es notorio, motivado a lo que representaba el señor Sindoni dentro de la industria de la pasta. Una persona conocida, un empresario muy exitoso, pero que lamentablemente para el año 2006 se vio involucrado en una situación de secuestro. Y es una situación de secuestro que le cuesta la vida. Con Filippo Sindoni vemos nuevamente las falsas alcabalas, estos puntos de control que establecen los policías delincuentes para valerse de ellos y cometer los delitos. Felipe Sindoni es interceptado allí en Maracay, en la avenida Las Delicias, en el momento en que se trasladaba a su residencia en su vehículo, el cual era conducido por su conductor. Cuando observan allí un punto de control, funcionarios legalmente uniformados detienen la marcha a petición de estos funcionarios que estaban allí. En ese momento son secuestrados, los dominan en el mismo sitio, en el mismo vehículo, y en el mismo vehículo un Honda Accord que tripulaba, que se desplazaba Sindoni, son sacados del lugar. Fue secuestrado para ser entregado a grupos de la guerrilla colombiana. Eso fue lo que arrojó la investigación de la época. Él mismo iba a ser entregado a la guerrilla colombiana. Y en el interín del traslado, el señor Sindoni logra reconocer a uno de sus secuestradores. Resulta ser un exfuncionario de la Guardia Nacional que guardaba relación con el señor Sindoni, motivado a que en su momento pudo haberle prestado asesorías en el tema de la seguridad. Lo que él nunca imaginó, que una persona cercana a su entorno, conocida por él, era la persona que había ejecutado y planificado el secuestro. Esto trajo como consecuencia que al momento de la identificación fue lo que arrojó la investigación. Este sujeto accionara un arma de fuego, propinándole un disparo a nivel de la región cefálica, causándole la muerte al señor Sindoni. El caso del comerciante Sindoni, que además era un comerciante querido, era una persona que colaboraba mucho con su comunidad, un extranjero, miembro de la comunidad italiana migrante a Venezuela en los años 60, y todo eso te da una opinión pública indetenible. ¿Qué significa eso? ¿Tiene o no importancia la opinión pública en el control de los hechos sociales, políticos o criminales? Por supuesto que sí. El problema es cuando la opinión pública ya no le duele nada. Cuando la opinión pública ya no le duele nada porque esto es común y esto es común y esto es común y esto es todos los días, pues perdemos un punto importante del impulso de la justicia en Venezuela, que es la presión de la opinión pública. Ahora todo el país está secuestrado. En sentido general, aquí la mayor parte de las personas se guarecen en sus casas o apartamentos.
cuando empieza a oscurecer, a esta hora seguramente, por temor a ser víctima de Lampa. Porque nada hace un fulano en la calle si no tiene nada que hacer. En este caso yo estoy aquí, llegaré a mi casa un poco más tarde de lo habitual por el compromiso que estoy cumpliendo con ustedes, pero de otra forma yo estaría en mi casa ya, ¿entiendes? Y así mucha gente. Pues. Este es un patrón que se viene ya ejecutando desde hace mucho tiempo. No es temor, sino es protección. Tratamos de evitar encontrarnos con un delincuente. La reflexión que podemos hacer aquí es la degradación que estamos viendo cada día más de los cuerpos policiales. Policías, o no digamos policías, delincuentes, porque ya al momento a que ingresan a un cuerpo nacional ya son delincuentes. Delincuentes que ingresan a los cuerpos policiales para estar amparados bajo una chapa y una pistola. Y de esta manera pues poder llevar a cabo, poder cometer delitos con mayor facilidad. Hoy en día, y lo hemos visto con mayor énfasis, el gran número de funcionarios que se encuentran involucrados en homicidios, en secuestros, en drogas, en robos de vehículos. No hay delito donde no aparezca un funcionario, sino directamente involucrado, sí, como cooperador inmediato. Estos casos descritos en nuestro programa el día de hoy, además de mostrar el nivel de violencia al que estamos expuestos como sociedad, también muestran la labor de investigación que hacen los funcionarios comprometidos con erradicar la criminalidad en el país. Venezuela ha variado mucho su criminalidad. La criminalidad de ese momento era una criminalidad por ambición económica, por estatus económico, por la adquisición de bienes rápidos a alto costo, aún manteniendo el estrato social donde vivo o donde me desenvuelvo, pero con nivel adquisitivo para vehículos, para equipos de sonido, para alcohol, para drogas, para rumbas. Eso cambió. Y lamentablemente ahora vamos transitando una época donde inclusive la criminalidad ya tiene otras razones que nunca fueron las razones principales de Venezuela, que son razones económicas. Nuestro compromiso es hacer ver que más allá de un hecho delictivo, hay razones para luchar y exigir a las autoridades mayor atención que nos permita recuperar la calidad de vida que hemos perdido. La próxima semana continuaremos con nuestro expediente policial, revelando otros casos que protagonizaron los sucesos de la década del 2000. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. Las cuentas de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter es @DavidRamírez y en Instagram @SoyDavidRamírez. La cuenta del canal en todas las plataformas digitales es la misma, @Televen.tv. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez. 0058 Estudio.